Acompáñame a retroceder en el tiempo. Nos encontramos en los bulliciosos y crudos años de principios del siglo XX. Específicamente, viajemos al año 1914. Imagina las calles húmedas de Seattle, donde el lodo y los adoquines irregulares hacían que cualquier viaje fuera una tortura mecánica. En este escenario implacable, el transporte de madera era una de las industrias más pesadas y lucrativas, pero los rudimentarios camiones de la época simplemente no soportaban el castigo continuo de los caminos forestales. Es aquí donde entra en nuestra historia un hombre observador y calculador llamado Edgar Worthington. Edgar era el gerente de un edificio comercial en Seattle, y entre sus inquilinos se encontraba una pequeña y audaz empresa automotriz llamada Gerlinger Motor Car Company. Estos emprendedores estaban intentando crear un camión verdaderamente resistente llamado Gersix, un monstruo mecánico propulsado por un potente motor de 6 cilindros. Para la época, el Gersix era una maravilla, una verdadera bestia diseñada para domar los bosques del noroeste. Sin embargo, tener una gran idea no siempre es sinónimo de tener una cuenta bancaria capaz de respaldarla. Para el año 1917, los creadores del Gersix se encontraban al borde de la quiebra absoluta. Las deudas ahogaban la brillantez de su ingeniería. Edgar Worthington, quien había seguido de cerca el desarrollo de esta increíble máquina, vio una oportunidad dorada donde otros solo veían un fracaso inminente. Sabía que el camión era excepcional, solo necesitaba el liderazgo correcto y el capital adecuado para brillar. Pero sabía que no podía hacerlo solo. Es entonces cuando Edgar busca a un viejo amigo, el capitán Frederick Kent, un hombre de negocios astuto y con los recursos necesarios para salvar el proyecto. Juntos, compran la empresa en agonía y la rebautizan. Con el nuevo capital y una visión renovada, las ventas del Gersix comenzaron a florecer, demostrando que la intuición de Worthington no estaba equivocada. El éxito parecía sonreírles, pero el destino siempre tiene sus propios giros inesperados. Poco tiempo después, el capitán Kent decide retirarse, dejando su lugar a su hijo, Harry Kent, un joven con una visión aún más ambiciosa que la de su padre. Harry y Edgar formaron una alianza inquebrantable. Sabían que el nombre anterior ya no era suficiente para el enorme imperio que planeaban construir. Querían una marca que resonara, que impusiera respeto inmediato en las carreteras de costa a costa. Fue así como, en el año 1923, tomaron una decisión que cambiaría la historia del transporte de carga para siempre. Tomaron las 3 primeras letras del apellido Kent y las unieron a las primeras 5 letras del apellido Worthington. En ese preciso instante, en un modesto taller lleno de grasa, sudor y grandes sueños de acero, nació oficialmente Kenworth. La marca estaba lista para conquistar el mundo. Tenían el talento, la ambición, el vehículo y un nombre que pronto se convertiría en leyenda. Pero justo cuando la compañía comenzaba a tomar verdadero impulso en el mercado, una sombra oscura se cernía sobre el mundo entero. Un evento económico catastrófico estaba a punto de golpear a toda la humanidad, amenazando con destruir todo lo que Edgar y Harry habían construido con tanto sacrificio. ¿Podría esta joven empresa sobrevivir a la mayor crisis financiera de la historia? ¿O sus sueños quedarían reducidos a chatarra oxidada? ¿Nos quedamos en el borde del abismo? Imagina el año 1929. Los mercados financieros colapsan abruptamente, las fábricas cierran sus puertas en masa y el eco del pánico resuena en cada rincón de la nación. La Gran Depresión ha llegado como un huracán despiadado, barriendo con empresas centenarias de la noche a la mañana y dejando a millones en la ruina. Para una compañía joven y pujante como la de nuestros protagonistas, el panorama era sencillamente aterrador. Las ventas de camiones se desplomaron drásticamente y el brillante sueño de acero parecía a punto de oxidarse y desaparecer para siempre bajo el peso de las deudas. Pero, ¿qué hace un verdadero visionario cuando el mundo entero se derrumba a su alrededor? En lugar de rendirse, aceptar la derrota y cerrar las puertas de su fábrica en Seattle, los líderes de la compañía tomaron una decisión audaz.
una de esas jugadas maestras que definen la vida o la muerte de los imperios. Rápidamente comprendieron que no podían competir produciendo vehículos en masa para un mercado que ya no tenía dinero. Así que decidieron hacer exactamente lo contrario. Te invito a imaginar sus mentes trabajando a toda máquina. Decidieron que construirían camiones a la medida exacta de las necesidades de cada cliente. Si un maderero necesitaba un chasis más robusto para los bosques, se lo fabricaban. Si un transportista requería más tracción para subir montañas escarpadas, lo diseñaban especialmente para él. Esta filosofía de personalización extrema los salvó de la ruina económica, creando una lealtad inquebrantable en sus clientes, quienes sentían que cada vehículo era una obra de ingeniería hecha a su imagen y semejanza. Sin embargo, la verdadera revolución, la chispa que encendería el motor de la historia y cambiaría las carreteras para siempre, llegó en el año 1933. Hasta ese momento, los motores de gasolina dominaban el transporte, pero eran muy costosos de mantener y consumían combustible rápidamente en las rutas largas. La empresa observó una nueva y ruidosa tecnología que prometía cambiar las reglas del juego y decidió arriesgarlo absolutamente todo. Se convirtieron en el primer fabricante de camiones en la nación en instalar motores diésel como equipamiento estándar en sus vehículos comerciales. Imagina el rugido ensordecedor de esos primeros motores diésel rompiendo el silencio de las carreteras norteamericanas. Eran infinitamente más fuertes, mucho más eficientes y capaces de arrastrar cargas monstruosas a través de distancias que antes parecían imposibles. Fue un éxito comercial rotundo que dejó a la competencia muy atrás. Además, en esa misma época de innovación, introdujeron un concepto revolucionario pensando en el agotamiento físico de los conductores: las primeras cabinas con dormitorio integrado. Con este movimiento magistral, transformaron el camión no solo en una poderosa herramienta de trabajo, sino en el verdadero y cómodo hogar del transportista moderno. La compañía había sobrevivido a la peor crisis económica de la historia, no solo manteniéndose a flote, sino emergiendo como un líder indiscutible en innovación y poderío mecánico. Habían domado a la bestia de la adversidad. Pero justo cuando los motores diésel rugían con confianza y las carreteras parecían abrirse infinitamente hacia un horizonte de progreso, el mundo volvió a teñirse de oscuridad. Un conflicto global de proporciones apocalípticas estaba a punto de estallar en Europa. Y el gobierno llamaría a sus puertas con una exigencia militar que pondría a prueba cada tuerca, cada engranaje y cada gota de sudor de los trabajadores. ¿Podría esta fábrica de camiones transformarse de la noche a la mañana en una pieza fundamental para la maquinaria bélica más grande del planeta? Imagina el mundo entero sumido en las densas sombras de la incertidumbre y el sonido del acero resonando con ecos de batalla. El calendario marca el fatídico año 1941. La Segunda Guerra Mundial estalla con una furia implacable, y el gobierno hace un llamado urgente y desesperado a todas las grandes industrias pesadas de la nación. Nuestra querida fábrica en Seattle, que hasta hace muy poco tiempo se dedicaba pacíficamente a construir los sueños de los transportistas comerciales, recibe una orden directa e irrevocable: detener de inmediato toda la producción civil y unirse al monumental esfuerzo bélico. Acompáñame a caminar por los pasillos de esta fábrica transformada. Visualiza cómo la línea de ensamblaje cambia radicalmente de la noche a la mañana. Los obreros, hombres y mujeres, trabajando incansablemente con el rostro cubierto de hollín y sudor bajo las luces parpadeantes, ya no fabricaban camiones madereros. Ahora, de sus hábiles manos, nacían los robustos vehículos militares de recuperación, verdaderos monstruos mecánicos de 6 ruedas motrices diseñados exclusivamente para arrastrar y rescatar tanques pesados caídos en el lodo del frente de batalla europeo. Incluso llegaron a ensamblar componentes cruciales para los imponentes y legendarios bombarderos aéreos de combate. En medio de la tragedia global, la marca demostró que sus máquinas no solo conquistaban carreteras comerciales, sino que también poseían la resistencia necesaria
para soportar el infierno mismo de la guerra. Sin embargo, mientras la compañía demostraba su fuerza indestructible hacia el mundo exterior, en sus entrañas enfrentaba una profunda crisis emocional y un vacío de liderazgo crítico. Los fundadores visionarios originales ya no estaban al frente del timón. El brillante Harry Kent había fallecido de manera prematura en el año 1937, dejando un silencio ensordecedor en los pasillos de la empresa. Tras la inmensa tensión de la guerra, la viuda de Kent y los directivos comprendieron que, para dominar el inminente y agresivo mundo de la posguerra, necesitarían un respaldo financiero de proporciones titánicas. Es entonces cuando, en el decisivo año 1945, ocurre un giro dramático que reescribiría el destino de la marca. Un astuto y poderoso industrial llamado Paul Piggott, líder de la gigantesca corporación Pacific Car and Foundry, adquiere la compañía en su totalidad. Muchos trabajadores temieron que este fuera el final absoluto de la esencia de Kenworth, pensando que el nombre sería borrado y devorado por el corporativismo, pero Piggott era un estratega magistral. Sabía perfectamente que no había comprado simples herramientas y edificios, había adquirido una leyenda viva con alma de diésel. Impulsados por una inyección de capital virtualmente ilimitada, los ingenieros lograron un hito revolucionario: el uso masivo de aluminio en chasis y cabinas. Esta genialidad redujo drásticamente el peso del vehículo, permitiendo a los camioneros transportar cargas mucho más pesadas y maximizar sus ganancias como nunca antes. La guerra había terminado, dando paso a la construcción de inmensas redes de autopistas a nivel global. Kenworth estaba a punto de diseñar los camiones más majestuosos e icónicos jamás creados. Pero la cima es un campo de batalla solitario y sumamente peligroso. Con el auge del transporte, nuevos rivales hambrientos de poder comenzaron a rodear al rey de la carretera, dispuestos a destronarlo a cualquier costo. ¿Lograría nuestra leyenda de acero aplastar a esta nueva competencia y coronarse definitivamente como el amo indiscutible del asfalto mundial? Acompáñame a adentrarnos en la verdadera época dorada del asfalto. El mundo de la posguerra demandaba velocidad, potencia y una resistencia brutal. En el año 1951, la compañía dio un salto magistral al abrir una nueva y gigantesca planta en Seattle, preparando el escenario perfecto para su reinado absoluto. Visualiza las interminables autopistas interestatales que comenzaban a cruzar de costa a costa, expandiéndose como venas de concreto, inyectando vida a la economía de una nación entera. En este vasto y desafiante territorio, nuestra leyenda de acero no solo compitió, sino que aplastó cualquier duda sobre su supremacía. El momento cumbre, el instante en que el mito se hizo totalmente tangible, llegó en el año 1961. Imagina las inmensas puertas de la fábrica, abriéndose lentamente para revelar una silueta imponente y majestuosa. Había nacido el modelo W900, una verdadera obra de arte mecánico, con su icónico cofre largo y su inconfundible parrilla brillante. No era solo un camión, era el símbolo definitivo de la libertad y el poderío. Los conductores no solo querían manejarlo, soñaban obsesivamente con él. Se convirtió rápidamente en el trono de los reyes del asfalto, dominando el paisaje visual y sonoro de las principales rutas comerciales. Pero el camino hacia la eternidad nunca está libre de baches y tormentas traicioneras. Avancemos al año 1973, cuando el mundo entero fue sacudido violentamente por una devastadora crisis petrolera. El combustible, antes abundante, se convirtió en oro líquido. Muchas compañías de transporte cayeron en bancarrota y los gigantes de acero convencionales parecían bestias obsoletas que devoraban demasiada energía. ¿Sería este el fin de su implacable dominio? Lejos de rendirse, los ingenieros se encerraron en sus laboratorios, listos para desafiar las mismísimas leyes de la física. Su respuesta a esta crisis global fue deslumbrante. En el año 1985, rompieron todos los esquemas al presentar el revolucionario modelo T600. Lo llamaron cariñosamente el oso hormiguero, por su nariz inclinada
y su diseño radicalmente aerodinámico. Aquella máquina cortaba el viento como un cuchillo caliente, ahorrando una cantidad monumental de combustible, salvando a miles de transportistas de la ruina inminente y revolucionando el diseño de los vehículos de carga a nivel mundial para siempre. Hoy, al contemplar estas bestias surcando los caminos bajo el respaldo de la poderosa corporación Packard, es imposible no sentir un profundo respeto. Aquel humilde sueño forjado por Edgar y Harry en un pequeño taller endeudado logró sobrevivir a la Gran Depresión, a una guerra mundial y a crisis energéticas letales, transformándose en un imperio indestructible de innovación. Cada vez que escuches el retumbante rugido de un motor diésel en la lejanía, recuerda que no es solo ruido. Es el latido incesante del progreso humano, movido con orgullo por el rey de la carretera. Si este viaje de historia, acero y perseverancia aceleró tu pulso, te invito a suscribirte al canal, dejar tu valioso like y comentar qué modelo de camión es tu favorito. Tu apoyo es el combustible que mantiene encendido nuestro motor. Muchas gracias por acompañarme hasta el final de esta ruta y nos vemos en el siguiente video.